La palabra de Dios. Repita conmigo: que la palabra nos gobierne. Levante su mano derecha y diga: que la palabra nos gobierne. ¿Qué significa que la palabra nos gobierne? Significa que cuando la palabra de Dios gobierna tu vida, entonces tus pensamientos, tus acciones, tu conducta, tus decisiones estarán de acuerdo a la voluntad del Señor. Y si el gobierno de Dios, el gobierno de la palabra de Dios está en ti, entonces no habrá diablo que te pueda detener, no habrá circunstancia que se pueda levantar en contra tuya, porque el gobierno de la palabra eterna de Dios está contigo y la voluntad perfecta de nuestro Padre se cumplirá en ti. ¿Alguien dice amén? Amén. Es importante que la palabra de Dios nos gobierne. No solamente es aprender la palabra, no solamente es memorizar algún versículo, es permitir que la palabra nos gobierne, es permitir que el Espíritu Santo nos dirija, porque eso será garantía de que tendremos el respaldo del Dios eterno. Hace algunas semanas te compartía que Juan capítulo 1 enseña que esa palabra es Cristo. Y que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lo cual nos enseña que la voluntad de Dios tarde o temprano se manifiesta. La voluntad de Dios tarde o temprano se hace carne y lo puedes vivir. Primero puede ser un sueño, primero puede ser una visión, primero puede ser un proyecto o una palabra profética que has recibido, pero llega el momento en que esa palabra, cuando gobierna tu vida y te lleva a la obediencia a nuestro Padre Celestial, ese propósito se cumple en tu vida. ¿Alguien dice amén? Alguien de aquí muy pronto va a ver el cumplimiento de esa palabra por la cual le está creyendo al Señor. Alguien de aquí muy pronto va a ver cómo el cielo se abre y la manifestación de la voluntad divina se hace una realidad en su vida, en su casa, en su familia, en su camino, por la maravillosa mano del Señor. Amén. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, versículos 1 al 3. Dice así: en tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces. Diga conmigo: muchas veces. Y de muchas maneras. Por medio de los profetas. Así dice este pasaje. Dios habló muchas veces. Y de muchas maneras. De igual forma Dios hoy nos habla muchas veces. Y de muchas maneras. No necesariamente es escuchar una voz audible. Es a través de una circunstancia. Es a través de un sentir. Es a través de algo que estás viviendo. Es a través de algo que te comparte otra persona. Muchas veces, de muchas maneras, Dios nos habla. Pero este pasaje dice que en el pasado habló muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios. Está hablando de Cristo, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Quiero mencionarte tres cosas que vienen en este pasaje. La primera es que dice que Dios habló por profetas en el pasado, pero hoy nos habla por medio de Cristo. No está diciendo que los profetas ya no existen. No está diciendo que la profecía ya no existe. Está hablando de que lo que Dios anunció en un momento, en un tiempo, tarde o temprano tuvo un cumplimiento. No está diciendo que el don de profecía ya no existe. Lo que está diciendo es que llega el momento en que lo que Dios anuncia tiene un cumplimiento. Llega el momento en que esos sueños que Dios puso en tu corazón, esa visión que te mostró, esa palabra profética que te ha sido dada, llega el momento en que se cumple, y eso se cumple por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú has estado creyendo en una palabra, si tú has estado permaneciendo en ese sueño, en esa visión que Dios te mostró, prepárate, porque muy pronto verás el cumplimiento de esa promesa que Dios hizo a tu vida. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahora, los profetas daban un mensaje de parte de Dios. Los profetas veían algo en lo espiritual y lo transmitían al pueblo. Esto que ellos veían, escuchaban o Dios les mostraba, estaba en el ámbito de la eternidad.
Estaba en el ámbito de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería hacer. Y ellos daban el mensaje. El pueblo tenía que creer el mensaje. El pueblo tenía que responder a Dios con un amén. El pueblo tenía que responder a Dios con un sí. Y tarde o temprano, aquello que se veía en el ámbito de la eternidad se hacía una realidad. Tal vez Dios te ha estado mostrando lo que va a hacer en tu matrimonio. Tal vez Dios te ha estado mostrando lo que va a hacer en tu familia. En este momento no lo ves en el ámbito natural, pero Dios ya te lo ha dicho. Te lo ha mostrado por medio de su palabra. Su deseo de bendecirte, su deseo de restaurarte, tu deseo de prosperarte. Tal vez en este momento, en el ámbito natural, vas contracorriente, pero has recibido una palabra, has recibido una oración, lo estás creyendo. Prepárate, porque muy pronto vas a ver el cumplimiento de esa promesa que Dios ha hecho a tu vida. Amén. Por ejemplo, en el antiguo tiempo, vemos que Moisés recibió un mensaje profético de lo que ocurriría tiempo después. Y Dios le mostró la figura de los corderos, de los holocaustos, de los altares, del sacrificio de esos corderos. Entonces, eso que le fue mostrado a Moisés a través de esos sacrificios del cordero era un mensaje profético. Era algo que en lo espiritual él vio, pero que en el momento oportuno se convirtió en Cristo. La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero fue un mensaje profético, fue la figura de los holocaustos, fue la figura de la Pascua, pero llegó el momento en que el cielo incursionó en la tierra. El Padre, en el momento oportuno, en el tiempo oportuno, envió a su Hijo a nacer y a morir por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios que nos da libertad, nos da sanidad, nos da prosperidad, nos da propósito. ¿Alguien dice amén? Lo que fue una figura se hizo una realidad. Lo que fue un mensaje profético apareció en el ámbito natural en Cristo. El tabernáculo, por ejemplo, era otra figura. Algo que Moisés, cuando subió a la montaña, tuvo una visión del tabernáculo celestial. Y esa visión del tabernáculo celestial lo llevó a la materialización, a la realización de ese tabernáculo. Lo edificó. Y la Escritura enseña que el Espíritu de Dios descendía, el Señor mismo descendía a ese lugar, al tabernáculo, para platicar con Moisés. Y ese tabernáculo es una figura de nuestro cuerpo. Cuando nosotros edificamos nuestra vida conforme al diseño de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios entonces viene y habita en nosotros. Aquel tabernáculo que era un anuncio profético de lo que un día Dios haría, tuvo un cumplimiento en el tiempo de Jesús y en la actualidad. Ahora el Espíritu de Dios puede habitar en nuestros corazones. Ahora el Espíritu de Dios habita en el corazón de todos aquellos que le abren las puertas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? No sé si alguien me puede ayudar ahí en la pantalla poniendo las imágenes cuando las estoy mencionando, por favor. El tabernáculo. Después está el arca del pacto. Y el arca del pacto también era una figura profética. Recuerda el contexto. Dios habló por medio de los profetas, pero llegó el momento en que Cristo apareció y ahora Dios nos habla por medio de Cristo. Aquello que era profecía se volvió una realidad. Aquí vemos el arca del pacto, en donde el Señor les dijo: construyan un arca del pacto. Esta arca solamente era una figura. Esta arca solamente era un simbolismo de lo que algún día iba a ocurrir. En esa arca había 3 elementos adentro y era un poco de maná, la vara de Aarón que reverdeció y también la copia de la ley. Arriba había 2 querubines de oro y dice la palabra que ahí descendía la gloria de Dios. Ahí descendía la presencia de Dios. No necesitamos en este tiempo esa arca. En aquel tiempo era una señal profética. En aquel tiempo era una figura de lo que en su momento iba a ocurrir. ¿Qué iba a ocurrir? Que en la vida de todos aquellos en donde estuviera ese maná que representa la fe en Dios, esa vara de Aarón que representa la autoridad de Dios y esa ley que representa la palabra del Señor, en aquellas personas en quienes en su corazón tengan estas 3
verdades están destinados a que la gloria de Dios descienda sobre sus vidas. La presencia de Dios los dirija, los levante, los acompañe cada día de su vida. La Biblia enseña que cuando el campamento se iba a mover, levantaban el arca y la gloria de Dios se levantaba. Y Moisés decía: levántese, oh Dios, y sean esparcidos todos sus enemigos. Esto quiere decir que cuando tú vas caminando hacia tu propósito, la gloria de Dios te acompaña, la presencia de Dios te dirige. No hay desierto que te pueda detener, no hay gigante que te pueda intimidar, no hay muros que te puedan obstaculizar, porque Dios está contigo. Amén. Pero esta era una figura profética que en algún momento se iba a cumplir. No necesitamos construir un arca como esa para decir que la gloria de Dios va a estar con nosotros. Sería un adorno en nuestra casa. Lo que necesitamos es edificar nuestra vida para que Cristo venga a nosotros. Y cuando Cristo entra a nuestro corazón, entonces la gloria de Dios nos va a acompañar a donde quiera que vayamos. ¿Alguien dice amén? Otra figura profética era el candelabro. Y el candelabro era una lámpara que tenía 7 brazos, que tenían aceite y se les ponía luz para que alumbrara. Con el candelabro alumbraban adentro del tabernáculo. Imagínense, allá está un poco oscuro, pero aquí estoy bajo la luz de estas lámparas, y era la luz que usaban los sacerdotes para caminar dentro del tabernáculo en su servicio a Dios. Pero en la actualidad entendemos que eso solamente fue una figura. Usted puede comprar un candelabro que le hayan traído, de Israel, y lo puede tener de adorno, pero eso solamente era una figura de lo que en algún momento tiene que cumplirse en nuestra vida. Dice la Escritura que lámpara a nuestros pies es la palabra del Señor, pero esta palabra no es simplemente tenerla adornada en nuestra casa o tenerla bajo llave en alguna vitrina bonita, sino que se trata de vivir la palabra, de ponerle el aceite de la unción y de encenderla con el fuego del servicio. De esta manera podremos tener luz en medio de un mundo que se encuentra en tinieblas. ¿Alguien está aquí conmigo? La Biblia habla, por ejemplo, del aceite de la unción. Y el aceite de la unción era una figura del antiguo pacto, del antiguo tiempo, pero que hoy se hace una realidad por medio del Espíritu Santo. Usted puede estar dependiendo del aceite, usted puede estar pidiendo que a cada rato le echen aceite, o puede invocar la presencia del Espíritu Santo. En el antiguo tiempo nos hablaban por medio del aceite, pero ahora el Espíritu Santo es una realidad en la vida de todos aquellos que lo buscan con todo su corazón. ¿Alguien dice amén? Dele un fuerte aplauso a Jesús si usted lo cree. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Quiero llegar al punto de que todo lo que Dios te anuncia puede cumplirse si tú lo crees. Toda palabra profética que Dios te dé, todo sueño que Dios te muestra, todo deseo que Él ha puesto en tu corazón se puede cumplir si tan solo lo crees. ¿Alguien dice amén? La Biblia dice ahí en Hebreos que esa palabra, que lo que antes era profético, se cumplió por medio de Cristo. De hecho dice que todo fue creado por medio de Cristo. Diga conmigo, todo. Levante su mano derecha y diga, todo fue creado por medio de Cristo. O sea que lo que Dios te muestra puede convertirse en una realidad por medio de Cristo. Que ese sueño que Dios puso en tu corazón se puede convertir en una realidad por medio de Cristo. Si el Señor te ha mostrado la restauración de tu matrimonio y tú lo crees, va a ser posible por medio de Cristo. Si tú le crees al Señor por los hijos pródigos que regresarán a casa y tú lo crees y te mantienes en el Señor, van a regresar esos hijos pródigos. Si tú le crees al Señor por la libertad de deudas y vivir en libertad financiera y te mantienes en los principios de la palabra y la palabra te gobierna,
vida tú vas a experimentar libertad de deudas, libertad financiera y vas a caminar hacia el propósito perfecto de nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén? Si el Señor te mostró que tiene una casa para ti, una casa propia, y tú lo crees, prepárate porque muy pronto una puerta se va a abrir y el Señor te concederá esa petición de tu corazón. Amén. Amén. Todo es creado por medio de Cristo. Y si Cristo es la palabra debe gobernar nuestra vida. Porque si la palabra me gobierna, entonces ese sueño se va a cumplir. Entonces esa palabra profética se va a cumplir, sin importar la circunstancia que hoy estoy viviendo. Puedo estar en un desierto, pero sé a dónde voy, porque hay una palabra que se me reveló. Puedo estar en una situación difícil, pero sé a dónde voy, porque el Señor me dijo hacia dónde voy. Puede estar un gigante gritándome todos los días que mi vida nunca va a cambiar, pero yo no le hago caso. Yo sigo hacia adelante porque hay una palabra que gobierna mi vida y me hace brincar esos obstáculos para llegar al propósito divino del Señor. Alguien aquí esta semana va a derribar a su gigante. Alguien aquí esta semana va a ponerle un alto a esos gigantes que le han estado gritando y va a caminar victorioso de la mano del Señor. Pero la tercera cosa que dice aquí es que además de que Dios creó todas las cosas por medio de Cristo y Él es el heredero de todo, dice la tercera cosa de este pasaje, que Cristo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. De manera que si la palabra te gobierna, eso que Dios te mostró tendrá un cumplimiento. Y si la palabra de Dios te gobierna, eso que has recibido será permanente. No será flor de un día. No será que entraste y luego perdiste, sino que empezarás una vida extraordinaria. Empezarás una vida en plenitud. Entrarás a Canaán no para salir, sino para iniciar los mejores años de tu vida que el cielo predestinó para ti. ¿Alguien dice amén? La única forma de mantenerte firme en tu asignación y en tu herencia es cuando la palabra te gobierna. La Biblia nos habla de los 33 valientes de David. Y entre los 33 valientes, la Biblia habla de uno que se paró firme en un plantío de lentejas. Vinieron los filisteos a robarles y todos huyeron. Pero este hombre estaba creyéndole a Dios por una palabra. Estaban conquistando ese territorio, este valiente del equipo de David. Y él se paró firme en su parcela, una parcela de lentejas. Sacó su espada y se puso firme ahí. Y mató a más de 1000 filisteos. Mientras todos huían, él permanecía, porque a él los filisteos no lo intimidaron, porque había una palabra que lo estaba gobernando. Cuando una palabra te gobierna y tú ya estás entrando a tu Canaán, venga quien venga, te visite quien te visite, se levante quien se levante en tu contra, tú te paras firme en tu herencia. Tú peleas por tu matrimonio, tú peleas por tu familia, tú peleas por tu sanidad, tú peleas por tu libertad, tú peleas por tu propósito. Algo de acá adentro te hace ponerte de pie y pelear hasta las últimas circunstancias, hasta hacer huir a tus enemigos en el nombre del Señor. Van a venir sobre ti fuerzas de lo alto para que pelees por tu herencia y que nadie te la arrebate, porque estás consciente de que Dios está contigo. ¿Alguien lo cree? El gobierno de la palabra. Si la palabra te gobierna, caminarás en esta vida a pesar de las circunstancias que te toca enfrentar. Se levantarán para perseguirte, se levantarán para calumniarte, se levantarán para levantarte falsos, pero tú vas hacia adelante porque hay una palabra que te gobierna, que no te permite conectarte ni engancharte con la gente que habla de ti. Tú miras hacia adelante y permaneces firme como viendo al invisible, porque hay una palabra que te jala hacia tu propósito y es la palabra del Señor. Pasarás por el fuego, pero no te vas a quemar.
pasarás por las aguas, pero no te vas a ahogar. O el mar se abre, o caminas por encima de las aguas, pero no te vas a quedar allí, porque hay una palabra eterna que te está gobernando. Amén. ¿Alguien lo cree? La Biblia nos habla de un hombre llamado Noé. Y la Biblia nos enseña en Hebreos, capítulo 11, versículo 7, lo siguiente, dice: por la fe, Noé, habiendo recibido revelación de cosas, diga conmigo, revelación de cosas. O sea, recibió una palabra profética. Se le mostraron cosas que todavía no ocurrían. Aquí es donde estamos hablando de que Dios habla por los profetas y luego hay un cumplimiento. Noé recibió una palabra de cosas que todavía no pasaban. Él pudo ver un diluvio que destruía toda la tierra. Él pudo ver cómo los cielos se abrían y caía mucha agua, y los abismos también enviaban agua y todo se inundaba. Y por esa razón dice: aparejó con mucho cuidado el arca en que su casa se salvase, arca por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Mira este cuadro. De pronto él tiene unas revelaciones donde ve mucha lluvia y lo platica con sus papás y le dicen: estás bien loco, anoche comiste muchos tacos al pastor, te comiste muchas tortas, te comiste 20 quesadillas y soñaste pesadillas y estás alucinando. No, papá, pero es que yo vi un diluvio. No, hombre, toda la marihuana que te fumabas antes te dejó medio deschavetado. Nadie le creía, porque era algo que nadie había visto. Era algo que nadie podía concebir. ¿Cómo que se va a abrir el cielo y va a llover? Y la gente checaba los pronósticos del clima, abrían sus celulares y sus aplicaciones y decían: no viene nada de lluvia, estás medio loco. Buscaban en Google qué significaba diluvio y nadie encontraba qué significaba diluvio. Era algo loco, pero ya había algo que Dios le mostró a Noé. Ya había algo que lo estaba gobernando. Ya había algo que estaba en sus pensamientos. Y por la mañana se levantaba más temprano porque decía: debo ir al bosque a cortar madera. Porque en ese contexto no había madererías, no había carpinteros, no había Home Depot, no había nadie que le pudiera proveer de materiales. Pero él se levantaba temprano porque había una palabra que lo estaba gobernando. Mientras comía, estaba pensando en el arca. En la tarde, su esposa le decía: ya vente a dormir, son las 10 de la noche, vente a descansar. Pero había una palabra que lo gobernaba y lo hacía dar el extra, porque sabía que tenía que construir esa arca para salvar a su familia y darle una nueva temporada a la humanidad. La gente le decía: estás loco, esto no es posible. Pero él seguía insistiendo, él seguía trabajando. Había ya una visión que lo estaba controlando. Había una palabra que se le había revelado, y eso lo llevaba a dar el extra. Tardó 100 años en construir el arca. Nadie creyó en su mensaje, solamente su familia. Pero este pasaje dice que él preparó esa arca, y mediante esa arca él fue salvo junto con su familia, y Dios tuvo un nuevo inicio con la humanidad. A causa de la fe, a causa de que estás con Cristo, Dios tiene un nuevo comenzar con tu familia. Tal vez estás contracorriente, tal vez tus hijos no creen, tal vez tu cónyuge no cree, tal vez tus padres no creen, tus amigos te dicen que estás medio loco, pero a ti te sostiene una palabra, a ti te gobierna lo que el Señor te ha mostrado, y tú vas contracorriente. Pero tarde o temprano, así como Noé terminó el arca y fue salvo junto con su familia, Dios hará una realidad eso que te ha mostrado. Te voy a ver llegar con tu cónyuge, te voy a ver llegar con tus hijos, te voy a ver llegar con tu familia, porque el Señor ha prometido: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Viene un nuevo comienzo a tu vida y a tu familia en el nombre de Jesús.
Hay otro hombre llamado Abraham. Otro hombre llamado Abraham, que dice la escritura en Hebreos 11, versículo 8, por la fe Abraham, al ser llamado, diga conmigo, llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Dice que fue llamado. O sea, de pronto su celular sonó. Y él dijo, hello. Oh, sí, te habla Dios. ¿Dónde estás? No. Habla de un llamamiento. Habla de algo que se despertó en él. Recuerda que primero nos habla por medio de sueños para llevarnos a la consumación de esos sueños. Había algo que lo llamaba a salir de su casa. Había algo que lo impulsaba a salir del lugar en donde estaba, y es que en Génesis 12, el Señor dijo, a la escritura dice que Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Le estaba hablando en algo que cumpliría en su momento si hacía lo primero, y estaba esta palabra gobernándolo. Sal de este lugar, sal de esta cultura, sal de este contexto. En ese lugar tenía a sus padres, tenía una herencia, tenía unas vacas, un cochino y unas gallinas que heredar, un colchón viejo y un catre medio roto que tenía como herencia. Pero el Señor le dijo, vete de allí, vete de tu tierra, vete de tu parentela, no pelees con tu hermano tu herencia porque yo tengo para ti algo mejor. No te pelees por esas chivas que yo quiero darte algo mayor todavía. ¿Por qué te quedas allí? Pero este muchacho, este hombre no entendía qué estaba pasando, pero había algo que lo estaba llamando. Dice que por la fe Abraham, al ser llamado, había algo que lo impulsaba a salir de ese lugar. Había algo que le decía, vete porque tengo algo para ti, mejor en otro lugar. Y este llamamiento fue tan fuerte que tal vez le preguntó a sus padres, papá, fíjate que siento el deseo de hacer algo, pero no sé qué. Siento que Dios me está llamando a salir. ¿Y a dónde vas a ir? Pues no sé. Pues ¿cómo que no sabes? Es que siento un llamado a salir, todavía no se me muestra, pero hay algo que me impulsa a buscar algo. No sé qué es. Era el llamado que el Señor le estaba haciendo. Salir de la comodidad de la casa de sus padres para ir a comenzar un proyecto nuevo. Renunciar a la herencia física que estaba allí para tener acceso a la herencia celestial. Y la Biblia dice que por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Sin saber a dónde iba, sin una brújula, sin un GPS, sin un mapa, sin una indicación, pero con una palabra que lo estaba llamando. Prepárate porque muy pronto el Espíritu Santo te va a llevar a tomar decisiones fuertes. Vas a renunciar a ciertas amistades, vas a renunciar a cierto trabajo, vas a renunciar a cierto lugar, porque hay algo que te va a estar llamando y es la palabra eterna de Dios que va a empezar a gobernarte, va a empezar a inquietarte, te va a sacar de la comodidad, del estancamiento para llevarte a una vida mejor que el Padre ha preparado para ti. Dice la palabra más adelante que por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice que por la fe habitó como extranjero en una tierra que tenía otro dueño, pero que sabía que en un momento sería para él. Imagínate, dejó su tierra, su parentela, su herencia física, para ir a habitar en un lugar que tenía otro dueño. Y estuvo dispuesto a habitar ahí porque había una palabra que lo estaba gobernando. Había en ese momento hombres cananeos que tenían las escrituras de ese lugar, pero él en su espíritu sabía, es cuestión de tiempo para que este lugar pase a ser propiedad mía, porque el Señor así me lo prometió. ¿Alguien está aquí conmigo?
Tal vez en este momento habitas en una casa que rentas. Tal vez en este momento habitas en una casa que te prestan. Tal vez estás con tus familiares, con tus padres, con tus suegros. Yo no sé dónde vives, pero déjame decirte que ahí solamente vas de paso, porque hay una casa, hay un terreno, hay un lugar que Dios tiene destinado para ti. Tienes que creerlo, tienes que aferrarte y tienes que buscar el cumplimiento de esa palabra de Dios para tu vida. ¿Alguien dice amén? Amén. Tal vez estás trabajando en un lugar y es un lugar incómodo, donde tu patrón te maltrata, donde tu patrón te grita, donde tu patrón te exige, donde tu patrón no te valora. Pero recuerda que en ese lugar solamente vas de paso porque eres un peregrino. Vas de paso porque hay un entrenamiento. Porque si tú lo crees y te preparas en este tiempo, muy pronto vas a tener tu propio negocio, tu propia empresa. Vas a desarrollar tu oficio, vas a desarrollar tu profesión, porque vas a ir en pos de tu herencia. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que decir yo lo creo. Ahorita trabajo para alguien, pero el día de mañana pondré mi propia empresa en el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree? Dice Hebreos que por la fe habitó como extranjero junto con su familia, viviendo en tiendas. Vivir en tiendas quiere decir que habitaban en casas de campaña y tenían que estarse moviendo a cada rato. Es una figura de estar rentando aquí, luego rentar allá y rentar más allá y estarte moviendo, ir con los tíos, ir con la suegra, ir con la abuela, ir con el compadre, y ya no hayas dónde ir, ya te metiste a la casa del perrito también allá a acompañarlo. Pero había una palabra que lo gobernaba. Y cuando esa palabra te gobierna, tú eres capaz de enfrentar cualquier circunstancia, porque sabes que será temporal, porque sabes que hay una promesa que se va a cumplir en tu vida si tan solo lo crees. Eso que estás viviendo será temporal, eso que estás atravesando será pasajero. Si tú crees en este mensaje y eres capaz de capturar esa visión de Dios para tu vida, prepárate porque llegará el momento en que se cumplirá. Me invitarás a tu casa a comer esa carnita asada para dar la celebración de inicio a ese nuevo hogar que el Señor tenía destinado para ti. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. La palabra gobernaba a Abraham. Ese sueño, esa promesa, en su momento se hizo una realidad. Pudo soportar todo lo que vino a su camino porque había una palabra que lo estaba gobernando. No permitas que la necesidad te gobierne. No permitas que los comentarios de la gente te gobiernen. No permitas que la incomodidad que estás atravesando te gobierne. Eso va a ser temporal, pero la palabra es eterna. Y finalmente dice la Escritura que los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Llegará el momento en que por hacer la voluntad del Padre, Él te favorecerá con esa herencia que tiene destinada para ti. Amén. Hay otro hombre llamado José. Otro hombre llamado José. Y la Escritura nos enseña que este hombre llamado José era el penúltimo de 12 hermanos. Era un equipo de fútbol con todo y relevo. Pero Génesis nos dice que en algún momento José tuvo sueños. Génesis capítulo 37 dice que José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron más. ¿Qué tuvo José? Un sueño. No como el que tienes ahorita que está cerrando los ojos, ¿verdad? Sino que mientras dormía tuvo un sueño y ese sueño puede ser una palabra profética, una visión que Dios le mostró. El sueño puede estar mientras estás dormido, lo sueñas, o hay quienes sueñan despiertos. ¿Qué es soñar despierto? Es imaginarte lo que podría llegar a ser. Imaginarte cómo sería tu matrimonio si tan solo Dios interviniera. Imaginarte cómo será tu familia después de una intervención divina. Imaginarte cómo será tu casa, tu hogar, por la bendición del Señor. Eso es soñar. Y esos sueños provienen de Dios. Provienen de Dios. Dios quiere que te vaya bien.
Dios quiere que tengas éxito. Dios te trajo existencia para que vivieras a plenitud. No estoy hablando de tener mucho dinero en el bolsillo. No estoy hablando de tener dinero de más en la cuenta de banco. Estoy hablando de vivir a plenitud. Hay gente que lo único que tiene es tan pobre que lo único que tiene es dinero, pero no tiene plenitud de vida, no disfruta su matrimonio, no disfruta a sus hijos, no sirve al Señor, no tiene nada más que dinero. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de esos planes que Dios pone en tu corazón para inspirarte a soñar, para inspirarte a buscar y para que comprendas que eso será posible solamente por medio de Cristo. Porque como leímos en Hebreos, por medio de Cristo es creado todo. Esto que Dios te muestra será posible por medio de Cristo. ¿Alguien dice amén? Por medio de Cristo. Entonces, José tuvo esos sueños, donde a sus 17 años, 5 menos que yo, a sus 17 años, Dios le estaba mostrando el plan de vida que tenía para él. El plan de vida. O sea, esto va más allá que pedir un Xbox moderno. Esto va más allá de pedir un celular de última tecnología. Esto va más allá de pedirle un novio o una novia al Señor. Va mucho más allá. Porque cuando buscas el propósito, el novio llega, el celular llega, la novia llega, la casa llega. Cuando la palabra te gobierna, alguien dice amén. La palabra te gobierna y todo eso llega por añadidura. Llega. Entonces, aquí está José, que tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, pero ellos no le creyeron, lo odiaron más. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. Aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Ellos interpretaban este sueño como que ¿a poco tú te vas a convertir en un gobernante? ¿A poco tú vas a trascender? No, hombre, ¿tú qué vas a trascender? Eres el más chico de nosotros, eres el que mandamos a las tortillas, eres el mensajero, eres el traidor, el que le decimos trae esto, trae lo otro, tráeme aquello. ¿Tú qué estás soñando con eso? Hay gente que no cree en lo que Dios te muestra. Hay cosas que Dios te muestra que ni tu cónyuge a veces va a creer, o ni tus padres, ni tus hijos. Pero cuando permites que esa palabra o ese sueño que Dios te muestra te gobierne, pase lo que pase y por encima de cualquier circunstancia, ese sueño o esa palabra se puede cumplir por la mano poderosa del Señor. ¿Alguien dice amén? Y dice que lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿De cuál fumaste? No le dijo eso. ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? O sea que los sueños que estaba mostrando José hablaban de cosas grandes, de cosas extremadamente maravillosas. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Y yo quiero que veas a este muchacho de 17 años, a quien se le reveló ese sueño. Dios le dio ese sueño. Te voy a llevar a este punto. Es lo que tengo para ti. Es la palabra profética que a tus 17 años te estoy mostrando. Y esa palabra José la recibió. Ese sueño se implantó en su corazón y era algo que hablaba. Lo platicaba con sus hermanos, lo platicaba con su papá, lo platicaba con su mamá, lo platicaba con todo y nadie lo creía. Pero él seguía gobernado por ese sueño. Él seguía gobernado por esa palabra que le habían dado, aunque nadie le creyera. Se fue el punto al extremo de que sus hermanos conspiraron contra él. Y cuando lo vieron venir a lo lejos, le quitaron, al llegar, le conspiraron contra él, le quitaron su túnica que su padre le había dado y lo metieron a un pozo. Se burlaron de él. En ocasiones es probable que atraviese situaciones familiares, como que te desheredaron,
Como que te quitaron la parte que te correspondía en la herencia de la casa de tu padre. Tal vez te hicieron a un lado de aquello que te correspondía. Pero cuando el Señor te revela los planes que tiene para ti, tú permites que la palabra te gobierne. Aquello que te quitaron lo desechas porque sabes que hay algo mayor que el Padre ha preparado para tu vida. ¿Alguien dice amén? Cuando conspiran contra ti en tu trabajo y por envidia hablan mal de ti en tu patrón y terminan corriéndote, si a ti te gobierna la palabra, tú sabes que tu temporada en ese lugar terminó, porque hay una puerta mayor que el Señor te va a abrir por cuanto Él quiere cumplir su palabra en tu vida. Amén. Dice la Escritura que también fue vendido como esclavo y llegó entrando a trabajar como cualquier obrero a aquel lugar. Entró como un trabajador más. Pero había una palabra que lo estaba gobernando a José. Y era una palabra de grandeza. Era una palabra extraordinaria. Y aunque tenía un trabajo simple, él ya tenía pensamientos de reino. Y hacía las cosas con excelencia. Y hacía las cosas bien. Por medio de tu trabajo, das evidencia de quién te gobierna. Si haces las cosas con excelencia, si das el extra, si haces el esfuerzo, si te piden que te quedes un tiempo extra y te quedas, es porque sobre ti gobiernan pensamientos de reino, pensamientos de grandeza, que siempre estás dispuesto a dar más, porque sabes que siempre de parte del cielo vas a recibir más. ¿Alguien dice amén? El que tiene pensamientos de esclavo no se pone la camiseta, no da el extra, le piden algo y lo hace de mala gana porque no sabe hacia dónde va. Pero aquel que tiene una palabra de parte de Dios sabe que ese trabajo es un entrenamiento de la actitud, un entrenamiento de la forma de pensar, un entrenamiento de cómo se hacen las cosas, porque en algún momento él será dueño de su propio negocio, de su propia empresa, gracias a la mano poderosa del Señor. Lo que te estoy diciendo es que hay algunos que están aquí que tienen un trabajo temporal, porque muy pronto y aún en medio de esta pandemia vas a ver cómo el Señor te abre una puerta de oportunidad para bendecirte. Darás trabajo a otras personas gracias a la mano poderosa del Señor. ¿Alguien lo cree? Como había una palabra que gobernaba a José, José pudo ser un buen trabajador y fue promovido a ser gerente, a ser mayordomo, el administrador general de aquella hacienda. ¿Cómo es que trascendió de simple empleado a un gran administrador? Porque había una palabra que lo estaba gobernando. Su familia lo había traicionado, sus hermanos lo habían vendido, lo habían despojado de su herencia, pero sobre él había un sueño, había una palabra profética que lo hacía dar el extra, que lo hacía caminar en esa dirección. La Biblia enseña que lo acusaron falsamente. Potifina, la esposa de Potifar, la esposa de su patrón, de pronto empezó a hacerle ofrecimientos a este hombre. Salió con ropa muy transparente para decirle, Pepuchito, yujujú. Pero él no hacía caso a esa tentación, él no hacía caso a esos ofrecimientos, porque la palabra lo estaba gobernando. Cuando la palabra te gobierna, no haces caso a las tentaciones. Te ponen droga, te ponen mota, te ponen coca y tú dices, gracias, hay una palabra que quiere cumplirse en mi vida, hay un llamado superior que tengo. Cuando aparece alguien a ofrecerte asuntos de sexo o de adulterio, de fornicación, tú ni caso lo haces, porque hay una palabra que gobierna tu vida, que no te permite caer bajo la tentación del plato de lentejas. Dices, este plato de lentejas es temporal, pero aquello que Dios me mostró es algo permanente, es algo eterno, es algo maravilloso, es algo poderoso. ¿Cómo voy a perder mi herencia por un simple plato de lentejas? Necesitamos que la palabra gobierne nuestra vida,
Porque cuando la palabra gobierna nuestra vida, el tentador no nos hará tropezar, porque nuestra mirada está en el galardón y aquel que tiene el galardón en su mano, que es nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? Fue a parar a la cárcel José. Lo acusaron injustamente. Lo acusaron de algo que él no había hecho. Y fue a parar a la cárcel. Pero aunque estaba encerrado entre barrotes y paredes, había una palabra que lo gobernaba. De manera que la amargura no lo dominó. La cárcel no lo controló. Él siguió con los sueños en su corazón. Esta cárcel será temporal, esta cárcel será pasajera, porque hay algo que Dios me mostró y voy caminando hacia el cumplimiento de esa palabra. En el camino alguien se levantará para señalarte, en el camino alguien se levantará para juzgarte o para acusarte, para hablar mal de ti, pero si tú no te enganchas, sino que al contrario permites que la palabra te gobierne, esa murmuración, esa crítica, ese veneno de serpiente quedará en el pasado y tú llegarás a tu destino agarrado, tomado de la mano poderosa del Señor. Ponte de pie. ¿Cuál es la palabra que gobierna tu vida? Hay personas que son gobernadas por el resentimiento. Hay personas que son gobernadas por la amargura. Hay personas que son gobernadas por la frustración. Hay personas que son gobernadas por la calumnia. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? Hay personas que son gobernadas por el pecado. La Biblia nos enseña la parábola del hijo pródigo, que puede ser la parábola del padre bueno, porque fue un padre que le dio su herencia a sus hijos. Uno de ellos le pidió la herencia y el padre se la dio a los dos. Poco tiempo después, el hijo menor tomó la parte que le correspondía y se fue de la casa. Gastó todo su dinero, viviendo perdidamente, y fue a parar en medio de una crisis que lo llevó de arrimado a una casa donde anhelaba comerse el alimento de los puercos. Hasta ese punto llegó ese muchacho. Y ese muchacho puede ilustrarnos a ti y a mí. Tenemos un Padre celestial, un Padre que nos ama, un Padre que nos dio vida, pero que nosotros decidimos desperdiciarla. Nosotros decidimos tomarla y vivirla de acuerdo a como quisimos. Y cuando tocamos fondo, o cuando nos dimos cuenta de nuestra necesidad espiritual, nos pasó como a este muchacho. Lo que leemos en Lucas 15, Lucas capítulo 15 dice, Lucas 15 dice, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. En medio de esta necesidad, hubo una palabra, hubo un recuerdo, hubo una visión de lo que había en la casa del Padre. Él estaba en una condición bien difícil, pero el propósito, el volver al Padre estaba despertando en él. A todos nos llega el momento en que entendemos que necesitamos de Dios. A todos nos llega el momento en que, estando en la condición en que vivimos, decimos, si tan solo me acercara a Dios, si tan solo volviera a Dios, si buscara ayuda en el Señor. Y es que en ese momento estamos despertando a nuestro llamado. Estamos despertando a nuestro propósito. Estamos despertando a volver a la casa del Padre. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos reunidos porque en algún momento se nos reveló el amor del Padre. Levanta tus manos. En algún momento se nos reveló el amor de nuestro Padre. Tal vez estábamos como ese hijo pródigo, perdidos, hundidos en el lodo hasta el fondo, pero un día brilló la luz de la esperanza y decidimos venir a nuestro Señor. Recibimos perdón de pecados y entonces comenzó una nueva historia en nuestra vida. Una historia en la casa del Padre. El cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Antes teníamos una religión
pero ahora tenemos a Cristo. Antes practicábamos una tradición, pero ahora hemos recibido el amor real de nuestro Padre Celestial. Si yo fuera tú, levantaría mis manos y adoraría al Señor y le daría gracias por esta oportunidad. Le daría gracias por su amor. Le daría gracias porque Él es fiel y verdadero. Vamos, levanta tus manos. Ven y gobiernanos. Toma tu lugar hoy. Toma tu lugar hoy. Ven y gobiernanos. Y ven y gobiernanos. Toma tu lugar hoy. Toma tu lugar hoy. Dile. Ven y gobiernanos. Y ven y gobiernanos. Y toma tu lugar hoy. Toma tu lugar hoy. Ven y gobiernanos. Ven y gobiernanos. Toma tu lugar hoy. Sí, Señor, que tu palabra nos gobierne. Que el sueño, visión o palabra profética que nos has dado sea la que nos gobierne a buscar en Cristo la consumación de este sueño. Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo nos conduzca a la recuperación de esos sueños, a la recuperación de esa visión, que podamos volver a soñar, que podamos volver a creer, que nos levantemos del polvo y sigamos caminando hasta el cumplimiento de tu palabra eterna sobre nuestra vida. Es verdad que hemos tropezado, es verdad que hemos caído, es verdad que hemos sido seducidos por la serpiente y nos hemos estancado, pero también es verdad que tu palabra aún está en nuestro corazón. Y si tu palabra está en nuestro corazón y nos gobierna, nos vamos a levantar de esta condición. Vamos a seguir adelante hasta llegar al cumplimiento de la palabra de Dios para mi vida. Si lo crees, di amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.